Seguimos en el seminario que organizan TICMAS y la OEI en la Feria del Libro y vamos a hablar de empleabilidad. En realidad vamos a hablar de políticas públicas y alianzas estratégicas para la empleabilidad. La empleabilidad como una construcción colectiva que implica formar para el trabajo, pero también para el cambio, la incertidumbre, la innovación. Nos acompañan, desde más allá hacia más acá, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, Eugenia Cortona, subsecretaria de Empleo y Formación Laboral de la Nación, y Ludovico Grillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INET. A los tres, muchas gracias por estar aquí. Para comenzar a trabajar sobre el tema, hoy estuvimos hablando ya en otros paneles sobre empleabilidad. Les quería preguntar, ¿qué entienden ustedes por empleabilidad? Pero no desde un lado, si quieren, desde una definición, sino sobre qué es lo que implica la empleabilidad. Gerardo, si querés, Bueno, puedes arrancar vos. bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Me parece que en rigor es importante tocar estos temas que están relacionados con los grandes desafíos que tiene nuestra Argentina, atendiendo el nivel de desocupación y de informalidad que estamos teniendo en nuestra sociedad. Indudablemente a mí me toca hablar de la sociedad asalariada, que es un desafío que quisiéramos tener, achicando los procesos de informalidad. Para eso, indudablemente, causa-consecuencia, tiene que haber potenciales en el orden de lo que nosotros llamamos una trilogía positiva que identifica conceptualmente las pretensiones del sector empresario y del sector que representamos de los trabajadores, que es desarrollo, producción y trabajo. Sobre esa base, me parece que atendiendo esa definición y esa plataforma sustantiva, nos va a dar la oportunidad de ir observando con criterio, con transparencia, de qué manera y hacia dónde queremos llevar nuestra Argentina sobre el concepto como política de Estado que debe ser la empleabilidad. Para eso se necesita, en principio, volver a reconstruir la cultura del trabajo, metodológicamente. Pero no alcanza con eso, sino porque, por otro lado, hay un condimento que es fundamental, la disciplina laboral. Porque nosotros que tenemos en nuestra institución alrededor de 35 centros de formaciones profesionales, nos encontramos con realidades que nos generan mucha sorpresa. Por un lado, de muchos trabajadoras y trabajadores que quieren conocer un oficio, ser competitivos y aceptan el concepto de productividad, de desarrollo sustentable, pero cuando terminan de hacer el curso, le falta la disciplina laboral. ¿Cuál es la disciplina laboral? Creo que todos la sabemos, pero me vale la pena repetirlo, es que se empieza a las 7 de la mañana y se termina a las 5 o 6 de la tarde. Y todos los días. Y que sobre la base de los convenios establecidos en el salario formal, existe un concepto que es la asistencia, es un incentivo que justamente provoca el hecho de que haya una continuidad y un trabajo en conjunto como para atender la productividad como concepto. Por eso me parece que la política de Estado comienza primero estableciendo una mesa de trabajo donde tenemos que discutir si somos un país hacia adentro o hacia afuera. Cuando digo hacia afuera significa ser un país exportador. Y por otro lado, de acuerdo a las estadísticas y lo que uno conversa con muchos técnicos y profesionales que estudian este tema, si nosotros pusiéramos el 100% nuestro PBI productivo, comercial, no tendríamos posibilidades de darle una respuesta al 100% de nuestra demanda. Por lo tanto, necesitamos ser un país exportador. Y creo conceptualmente que la empleabilidad, el concepto como política de Estado, es fundamental para ganar mercado y para tener una respuesta que pueda satisfacer al 100% de nuestra demanda. Gracias, Gerardo. Abriste un montón de puertas. Vamos a ver si las podemos ir recorriendo a lo largo de la charla, porque hay mucho para cortar de esa tela.
Eugenia, casi que la subsecretaría debería llamarse empleabilidad y podría considerarse como sinónimo, ¿no? Exactamente. Bueno, antes de empezar, gracias Viviana por la invitación y a OEI también. A mí me gusta conceptualizar un poco la idea o el concepto de empleabilidad como que tiene tres patas, tres aspectos que son importantes. En primer lugar, pensando en la persona, ¿no? ¿Cuán empleable es una persona? Si uno quiere decir, bueno, ¿cuán empleable es cada uno de nosotros? Están los saberes técnicos, ¿no? Los saberes específicos, los saberes que están asociados al puesto de trabajo que tenemos que desempeñar, que podemos ir adquiriéndolo a lo largo de la educación obligatoria. Acá no me voy a meter en ese terreno que está acá por suerte Ludovico, pero nos da ciertos conocimientos técnicos que nos preparan para después continuar en una carrera de nivel superior, universitario, no universitario, una formación profesional, y vamos a ir adquiriendo esos saberes técnicos que nos preparan para desempeñarnos en el puesto de trabajo que tenga que ver con esa formación que uno va eligiendo, que uno se va a desempeñar. Por supuesto que esos saberes técnicos también uno los puede adquirir en la práctica, ¿no? Sin haber pasado por una institución educativa. Esos saberes se pueden adquirir a lo largo de la vida laboral y uno va aprendiendo también allí todos esos conocimientos que demanda ese puesto de trabajo donde uno se desempeña. Ese es un aspecto, y ese aspecto es importante tenerlo en cuenta, pero también es un aspecto que varía a lo largo del tiempo, ¿no? En la incorporación de nuevas tecnologías en el mercado laboral, en la irrupción de la automatización, de distintos procesos que hacen que el puesto de trabajo en sí se va modificando a lo largo del tiempo, ¿no? Uno quizás no hace la misma tarea en un momento de la vida que en otra, y ese mismo puesto de trabajo, si uno lo sostuvo a lo largo de la vida, fue incorporando nuevos procesos, incorporando nuevas tecnologías, se fue especializando, con lo cual el saber técnico es importante, pero también es importante poder actualizarse, ¿no? Y poder tener esa capacidad, esa habilidad de poder ir adaptando nuestros conocimientos a lo largo del tiempo. Y eso tiene más que ver con una habilidad blanda, ¿no? No tan técnica, no tan específica, sino con una habilidad, una permeabilidad que tenemos que ir teniendo a lo largo de nuestra vida laboral, de ir incorporando los cambios que van sucediendo en el mundo laboral, que son necesarios para que nos mantengamos actualizados y podamos ir respondiendo a el escenario laboral que se va presentando. Con lo cual acá ya vamos hablando de dos componentes, uno más técnico, uno más que tiene más que ver con las habilidades, estas del aprendizaje continuo, del aprendizaje a lo largo de la vida, de poder ir incorporando nuevos conocimientos, y también otra serie de habilidades que tienen que ver con la socialidad, con trabajar en equipo, con saber comunicar. Bueno, hay una serie de habilidades que son muy propias del mundo laboral y también de la vida misma, ¿no? Para poder vivir en sociedad. Y la tercera pata, que tiene que ver también con algo que mencionó Gerardo, tiene que ver con la predisposición que uno tiene para el trabajo, ¿no? Quizás no es tanto la habilidad blanda, sino tiene más que ver con algo que está más vinculado con los valores, con cuál es el valor que tiene el trabajo en nuestras vidas, con cuán responsables somos, cómo tomamos ese trabajo. Tiene más que ver con una cuestión actitudinal frente al trabajo que para mí también es importante y que tiene más que ver, como decía, más bien con los valores y no tanto con las habilidades. Entonces, si uno quisiera decir, bueno, ¿cuál empleable es una persona? Por supuesto que hay que entender el mercado laboral, qué está pidiendo, qué está necesitando, cuáles son las tecnologías predominantes y estas otras cualidades que la persona tiene que desarrollar para poder ser más empleable, ¿no? Poder tener esta capacidad de emplearse. Desde el lado de la política pública, entiendo que nuestra responsabilidad es poder acompañar a las personas en entender cuál es su punto de partida, dónde están parados, cuál es su formación, su trayectoria, qué recorrido ya hicieron, qué habilidades fueron adquiriendo a lo largo de su trayecto, de su trayectoria, y entender qué les falta, cuál es esa brecha de saberes técnicos, de saberes o de habilidades blandas que tiene que desarrollar para poder cubrir esos huecos, si se quiere, o esas habilidades que le falta para transformarse en una persona que
en el mercado laboral tenga más oportunidades de conseguir empleo. Entonces, fundamental para nosotros, y eso es un poco como estamos orientando hoy la política pública de empleo, es acompañar a las personas a través de, nosotros hoy tenemos el portal Empleo, que es una herramienta virtual que nos permite llegar a las personas de todo el país, pero también nuestras oficinas de empleo, nuestras agencias territoriales, donde la principal tarea es que cada vez que se acerca una persona es acompañarlos en ese perfilamiento, en entender dónde están parados y ayudarlos a armar un recorrido hacia su próximo paso, si es emplearse, si es mejorar sus habilidades, si es tender una red para poder empezar a buscar empleo, prepararse para una entrevista de trabajo, etcétera, ¿no? Eso creo que desde la política pública es un poco nuestro camino. Gracias, Eugenia. Algo que me parece que los dos han mencionado sin subvalorar el conocimiento técnico son las habilidades blandas, es la rutina, el hábito del trabajo, es la idea de cómo presentarse y tener pensamiento crítico o trabajo en equipo o tener comunicación. Ludovico, te toca por ahí agarrar la otra pata. ¿Qué otra pata? La parte técnica. La parte técnica. Mira, yo creo que lo que está acá emergiendo es el gran cambio que ha habido en el mundo y que a veces todavía no nos adaptamos a ese cambio. ¿A qué me refiero? La escuela técnica, incluso la universidad, incluso los centros de oficios, tenían en mente que cuando vos terminabas esos estudios, habías terminado de estudiar. No volvías a necesitar estudiar ni a estudiar nunca más y podías desarrollarte 30 años, 40 años hasta que te jubilases con lo que habías aprendido en la escuela o en la universidad o en el centro de oficios de ese entonces. Esto hoy no es así. Entonces, ahí es donde viene el desafío en varios aspectos. Primero, el desafío que tiene que tener la persona, que tiene que tener la capacidad decían de empleabilidad, no es conseguir trabajo, es sostenerlo, que es lo que decía Gerardo, de cumplir con las expectativas. Pero es también la posibilidad de crecer. Y en ese crecer hay que tener la capacidad de adaptarse al cambio. Y adaptarse al cambio es lo que decía Eugenia, volver a aprender, seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Pero a veces nos choca, ¿no? Lo decimos en la teoría, pero cuando alguien viene y dice, no, yo voy a hacer un curso nocturno de 1 año o 6 meses, uy, ¿en serio te vas a meter en eso? No, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, tenemos que entender por dónde han ido esos cambios y tenemos que, hay como un tema más profundo ahí, que entonces el joven no tiene certidumbre. Durante mucho tiempo la educación buscaba darte certidumbres. Bueno, vos sabés usar el torno, vas a trabajar con el torno toda tu vida y nunca te va a faltar nada. De repente viene el CNC y hay que aprender una nueva tecnología, ¿no? Y esto hoy ya sabemos que nos va a pasar. Van a venir nuevas tecnologías y las cosas van a cambiar. Y entonces tenemos que aprender a vivir con esa seguridad de que va a haber un cambio y por otro lado la seguridad de que tengo la capacidad para adaptarme al cambio. Y esa capacidad es una mezcla de contenidos previos, de saberes que tengo, entiendo los principios de la física, sé sumar, sé leer, sé comprender textos, y de contenidos nuevos que voy a tener que incorporar y que voy a tener que mezclar con los que ya tengo, ¿no? Entonces ahí viene, y tengo que estar dispuesto a hacer eso. Tengo que hasta hacerlo con alegría porque voy a crecer, porque es esas ganas de desarrollarme que muchas veces se han ido perdiendo. Entonces, esto nos atraviesa a todos en la educación, porque también tenemos que ir a las escuelas, ¿no? En el INET tenemos las escuelas secundarias técnicas y después tenemos los centros de formación profesionales y los institutos superiores. Pero ya empieza en la escuela, donde por ahí es más importante que nuestros graduados se lleven esa habilidad de adaptarse y de trabajar en equipos que algunos conocimientos que tienen un valor histórico y no un valor real hoy por hoy, ¿no? Así, y este creo que es el desafío. Yo felicito a TICMAS y a la OEI por organizar este seminario y por algunos invitados excelentes que tienen, otros no tantos, que nos permiten discutir estos temas. Gracias.
Quédatelo, que así vamos, así no baila tanto el micrófono. Cuando dijiste el cambio que está, yo pensé que ibas a hablar de inteligencia artificial. Y pensé como que lo primero que sale cuando uno dice, bueno, el cambio llegó hoy, es hablar sobre la revolución de la inteligencia artificial. ¿Cómo se hace para acompañar a todas las personas? Vos hablabas de certidumbre, Gerardo también hablaba sobre oficios. ¿Cómo se hace para acompañar a todas esas personas que están en un entorno en donde hoy lo automatizado, la inteligencia artificial, lo automatizado, los obliga a la reconversión? O los empuja, en todo caso, para no obligar a nadie. Primero te voy a decir por qué esquivo inteligencia artificial. Porque, digo, es magnífica, pero no tiene ninguna diferencia ni con Internet, ni con el celular, ni con la computadora, ni con el CNC, ¿no? Digo, es la nueva tecnología que irrumpe y nos cambia todo, ¿no? Al principio estamos todos sorprendidos, un año hablamos maravillas de esto, después nos olvidamos y de repente después nos damos cuenta que se nos extendió por todos lados y que no podemos vivir sin ella. Pero no es, van a venir los fanáticos de la inteligencia artificial y van a decir, no, porque es única, porque tal y tal cosa. Pero la verdad que es un cambio más de lo que nos toca vivir a la generación que hoy ya estamos por los 50 y pico, hemos vivido varios de esos, ¿no? Y vamos a seguir viviendo, ya nos estamos adaptando a eso, lo estamos como proyectando, ¿no? Yo recuerdo hablando con un adolescente que estaba muy copado y le dije, perdón, no era adolescente, tenía 10 años. Le digo, vos cuando seas grande querés ser youtuber, ¿no? Esto fue hace 4 o 5 años. Me miró y me dijo, hay que ver si cuando yo sea grande existe YouTube, ¿no? Entonces, creo que primer punto que tenemos que entender, inteligencia artificial buenísimo, pero es un cambio más de todos los que estamos viviendo. Y esta quizá es la manera de acompañar a los que tienen que hacer el cambio. Che, pasaste tantos cambios ya. ¿Por qué te da miedo este? ¿Por qué no volvés hacia atrás y pensás en los cambios que ya pasaste y cómo te pudiste adaptar y cómo pudiste crecer a partir de ahí? Y animate, si ya lo pudiste hacer, lo vas a poder volver a hacer. Gracias. Eugenia, te hago otra pregunta, pero si querés también podés tomar esta, que está allá sobre la mesa. Y quería preguntarte, desde tu lugar, ¿cómo se hace la relación de educación y empleo con todas las trayectorias que se están haciendo cada vez más en los últimos años del secundario para llevar a los chicos a una experiencia laboral? Bueno, bien, yo quiero sumar un dato a lo que acaba de mencionar Ludovico O sea respecto. que me imaginé. Ah, ¿viste? Por eso Me te viste la dije- cara. por eso dije, la pregunta está en la mesa, yo agrego otra, pero me imaginé. Excelente. Hicimos un estudio en la Secretaría de Trabajo, que está en la página para quien la quiera consultar, de cuál es el impacto de la inteligencia artificial en los empleos, ¿no? En los distintos tipos de empleo, desde los más operativos, los mandos medios y los altos mandos, cómo la inteligencia artificial podía reemplazar determinadas tareas. Y nos sorprendimos porque, voy a contar la conclusión principal, pero el resultado que nos dio la investigación es que es más probable que la inteligencia artificial compita con los mandos medios y los altos mandos que con los cargos o los puestos más operativos, ¿no? Porque la inteligencia artificial va tomando decisiones, va acompañando en la toma de decisiones, en plantear escenarios y que entonces uno, por supuesto, después puede tomar decisiones en base a eso que la inteligencia nos ayuda a pensar. Entonces, nos planteaba el estudio como resultado que había más riesgo de, no digo de reemplazo, pero bueno, sí de que los medios y los altos mandos tengan cierta competencia, si se quiere, respecto de la incorporación de la inteligencia artificial. Por supuesto que el desafío está en incorporarlo como una herramienta de trabajo, como dice Ludovico, y no plantearlo en términos de, bueno, reemplazo, competencia, etc. Voy a tu pregunta. A ver, un poco lo que nosotros estamos pensando, cómo pensar la política pública de empleo y formación, que sin duda tiene que ser de forma articulada. Los programas de empleo no pueden estar disociados de los programas de formación. Así los concebimos y así los estamos encarando en esta gestión. Pero por sobre todas las cosas, y como mencioné recién, lo importante es nuestro público, las personas, a quienes queremos llegar, a quienes queremos acompañar y a quienes tenemos que darles herramientas.
una vez que identificamos a esta población, que sin duda es aquella que no terminó el secundario, tiene menos herramientas para poder emplearse en el mercado laboral, que necesita entender, como decía antes, su punto de partida. Una vez que identificamos a esta población, lo que sigue es poder diseñar estrategias que le permitan incorporar las habilidades blandas que necesita, incorporar los saberes técnicos que le hagan falta para mejorar su recorrido laboral y después sí incorporar los programas de empleo que le permitan vincularse con el mundo del trabajo. Hasta acá veníamos hablando más del ámbito formativo, del ámbito escolar, del ámbito donde las personas aprenden cosas, pero el mercado laboral, el mundo laboral, sin duda es una gran escuela, ¿no? Para adquirir esas habilidades reales, para terminar de confirmar que lo que uno aprendió efectivamente es lo que se necesita en el mundo laboral, con lo cual la posibilidad de asociar los programas de formación a un siguiente paso, que son los programas de empleo, para nosotros es potenciador en la política pública. Y ahí llevamos adelante líneas que ya venían existiendo, pero que las vamos asociando cada vez más a la formación laboral, que es un entrenamiento en el mundo laboral, una pata de poner en juego aquello que uno aprendió en un ámbito laboral real, que a la persona le sirve porque le permite medirse, entender cuánto sabe, aprender nuevos saberes, y también al empleador o a quien le da esa oportunidad de hacer la experiencia en el mundo laboral real, porque le permite ir creando también un grupo de personas ya formadas en la cultura organizacional, ir eligiendo los mejores perfiles para poder incorporarlo efectivamente en un puesto de trabajo si tuvieran disponibles. Y después, bueno, también acompañar a los empresarios y sobre todo a las pequeñas empresas, que son los grandes empleadores hoy en la Argentina, en poder incorporar a ese personal en el ámbito de la empresa, a través de distintas herramientas, crédito fiscal, programa de inserción laboral, y hay varias líneas que estamos sosteniendo hacia adelante que tienen que ver con cómo, bueno, la frutilla del postre, ¿no? Que efectivamente esa persona consiga un empleo en el ámbito laboral formal. Gracias. Le voy a dar la palabra a Gerardo, pero antes Ludovico quería decir algo. No, yo te presto el mío, te presto el mío. Perdón, me cuelo un segundo. Para traducirlo en términos más didácticos y más pedagógicos, tengo esta deformación docente. Cuando nosotros hablamos de los planes de empleo, pongámonos en la situación de la persona que terminó de estudiar y tiene que ir a buscar trabajo. ¿Qué le vamos a decir? Redacta tu currículum y hacérselo llegar a toda tu red de contactos para que te difunda. Cuando la persona no tiene red de contactos, cuando su familia, su entorno le da el currículum y nadie lo puede contactar con nada, tenemos un problema. Entonces ahí es donde tienen que entrar los planes de empleo. El plan de empleo no es para el egresado universitario, que los tíos son abogados, contadores en distintas empresas que lo van a contactar. Los planes de empleo son para esas personas que las fuimos a buscar en los lugares complicados y una vez que le enseñamos, tenemos que ayudarla al primer escalón, al primer empleo, donde él empieza a generar su red de contactos. Gracias. Gerardo, están todas las preguntas sobre la mesa, así que sentite libre a responder, pero sumo a esto que dice Ludovico, la responsabilidad de los actores, que es en parte una porción de la primera respuesta que diste. Sí, me parece interesante lo que se está planteando y coincido con las opiniones de lo que se puso. Lo que trato más o menos de tener una actitud pragmática, y en la actitud pragmática de decir, no alcanza el relato, no alcanza, digamos, la sincronización individual que podamos tener cada uno de nosotros en la oportunidad de la responsabilidad que las circunstancias nos dieron, del orden político o académico. Yo lo que creo que ante las circunstancias que vive Argentina, nos tenemos que dar la oportunidad de trazar un camino donde el diálogo debe ser una llave maestra. ¿Para qué, me parece a mí? Primero porque es necesario tener un plan maestro, un plan director, diríamos. ¿Hacia dónde queremos ir en la Argentina? ¿Hacia dónde queremos orientar a nuestra sociedad asalariada? Por un lado, tenemos que prepararla para la polivalencia. Por otro lado, para la capacitación continua, que era un poco lo que se está hablando acá. En todo el mundo
Hoy no es como puedo pasar un aviso, total ya no está la empresa. Antes estaba el trabajador o la trabajadora que trabajaba en SIAM, empezaba en SIAM y se jubilaba en SIAM. Hoy ya no es así. Hoy hay una formación continua, pero que la tenemos que dar, pero no improvisando, sino creando una política que sea garantía más allá de la administración política que esté en la conducción del país. Por eso me parece, yendo de lo general a lo particular, el diálogo, el hecho de que no se actúe de una manera teórica, sino si aquí están los empresarios, están los trabajadores, generar una mesa para decir, a ver, en cada una de las actividades señera o que son potenciales en la representación del interés comercial, productivo y competitivo de la Argentina, ¿cómo tenemos que actuar? Ahora, si dependemos únicamente del discurso o del planteo circunstancial del político, pero que no tienen un acompañamiento sustancial de aquellos que representamos la voz de la demanda y que representan la inversión, la producción del sector empresario, me parece que es una discusión ficticia. Por eso creo que la oportunidad que tenemos en Argentina es trazar un camino sobre la base del diálogo que sea sustentable, que nos dé la oportunidad de, más allá de lo desencuentro al principio, lograr una plataforma, una matriz en el orden productivo, en el orden comercial, que nos dé la oportunidad de la competitividad y donde a su vez le demos como trama fundamental un puente de relación entre la educación y el trabajo, porque hoy están disociadas. Hoy estamos formando ciclos educativos, lo digo con mucho respeto, sin ser un experto, que no tienen nada que ver con las exigencias y la demanda que se presentan hoy en el sector empresarial, ya sea industrial, comercial, etcétera, etcétera. Entonces me parece que todo eso, ese conglomerado de inquietudes y necesidades que debemos plantear, lo tenemos que poner en una mesa para que haya justamente, digamos, un productivo que esté entre la responsabilidad del político, la responsabilidad de los actores sociales y la mesa de diálogo como un factor virtuoso, no solamente para discutir estos temas, sino para proyectar una Argentina que tenga capacidad de salir, lo digo siempre, a navegar en el mundo de la globalización. Ahora, si no tenemos esa capacidad y queremos salir en una canoa, no tenemos oportunidad. Pero para tener por lo menos un transatlántico de última generación que tenga capacidad para poder navegar en el mar de la globalización que tiene muchos vendavales, se necesita el diálogo como eje central para lograr ese entendimiento. Gracias a los tres por la respuesta. Quería preguntarles por algo que hablamos sobre empleo y educación y hay un colectivo que siempre está como retrasado, que es el de las mujeres. ¿Qué estrategias tienen o están pensando o desarrollan para acompañar a las mujeres en el primer empleo, por ejemplo? Bueno, yo voy a empezar. Ustedes saben que la construcción es una actividad masculinizada históricamente y sobre esa base en los últimos años generamos toda una política de inserción, porque muchas de nuestras compañeras son jefes de familia. En la realidad de la dinámica que se da en una sociedad como la que estamos viviendo, tienen responsabilidades concretas. Y en la actividad de la construcción hay muchos sectores donde la mujer juega un rol protagónico, a su vez de comando, digamos, de estar al frente de equipos de trabajo. Para eso nos encontramos con varios inconvenientes. Por un lado, cultural, que lo venimos trabajando avisándole a nuestros compañeros masculinos de lo que significa la igualdad de oportunidades y el respeto para que todos estemos en las mismas condiciones. Que no es un tema fácil, pero lo estamos llevando adelante muy bien y sin forma sistemática desde el punto de vista profesional. En segundo tramo, es decir, que el sector empresario entienda y comprenda lo que significa dar los derechos que tienen que ver con la asistencia de las necesidades que puede haber en el entorno del trabajo. ¿De qué estoy hablando? De vestuario, estoy hablando de baño, estoy hablando, digamos, de una cierta cantidad de condiciones que lamentablemente no sé por qué razón, con algunas empresas que vienen de afuera no tenemos problema,
pero con algunas empresas nacionales, no sé por qué razón, tenemos ese inconveniente de no tener esa cultura de acompañar la asistencia que le corresponde por derecho a las trabajadoras y a los trabajadores. Pero creo que para nosotros fue un gran desafío que lo vamos cumpliendo y, por ejemplo, en Vaca Muerta tenemos 1.500 compañeras trabajando a la par de los hombres. Es decir, en condiciones, y algunas como delegada y otras como jefe, digamos, de cuadrilla. O sea que no puede haber diferencia, tiene que haber inserción, respeto y que todos estemos en las mismas condiciones como para llevar adelante desde la cultura del trabajo la oportunidad de tener un salario digno. Gracias. Eugenia. Bueno, yo mencioné que uno de nuestros principales puntos a la hora de pensar la política pública es seleccionar correctamente a aquellas personas que más ayuda necesitan de parte del Estado. Y entre ellos, por supuesto, están las mujeres. Más de la mitad de la población con la que nosotros hoy trabajamos son mujeres y la gran mayoría tienen hijos a cargo, ¿no? Y sabemos que esa es la población que hoy más dificultades tiene a la hora de conseguir empleo. Mujeres, jóvenes con hijos a cargo, son todas variables que hacen que las posibilidades de acceder a un empleo sean menores o estén menos motivadas a buscar empleo, ¿no? Porque también al ser mujeres y tener que cuidar de sus hijos, probablemente ni siquiera se vuelquen al mercado laboral, ¿no? Hasta que sus hijos sean grandes. Con lo cual, hoy estamos focalizando en la población de mujeres, te decía, más de la mitad son mujeres, y tienen prioridad en todos los programas y dispositivos que tenemos disponibles hoy en la subsede de empleo. Gracias. Ludovico, te toca cerrar el panel. Bueno, primero voy a hacer un alegato a favor de la tecnología y de las mujeres. Yo creo hay que darle de tiempo para que vaya creciendo, pero una de las cosas que ha logrado la tecnología es que no haya diferencia entre los hombres y las mujeres al momento de hacer los trabajos técnicos, que después habrá que discutir si estaba bien o mal, pero que en otras generaciones estaba reservado a los hombres por una cuestión de fuerza o de resistencia física. Hoy, el que está acudiendo a la fuerza o a la resistencia física, en el 99% de los casos quiere decir que está trabajando utilizando mal la tecnología que tiene a disposición. Entonces, a partir de que esto logremos que todo el mundo lo entienda, empiezan a formarse las chicas junto a los chicos y empiezan a crecer y a desarrollarse profesionalmente y a ocupar los lugares compitiendo, ¿no? A mí me gustaría retomar la otra parte de lo que dijo Gerardo del diálogo, que lo voy a suscribir totalmente con dos peros. El primer pero, que el diálogo no tiene que ser solo de las burocracias. A mí me pasó, yo he sido secretario ejecutivo del COPRET, el Consejo Provincial de Educación y Trabajo de mi provincia, la provincia de Buenos Aires. Y entonces había grandes diálogos, ¿no? A nivel provincia, una provincia enorme, qué sé yo, y esos acuerdos no llegaban al territorio, ¿no? Después hacíamos las mesas locales y también discutíamos grandes temas, hablábamos 2 horas y media, solucionábamos la educación de la ciudad. ¿Y saben qué lo solucionaba? El gerente de planta de recursos humanos que conocía ahí al director y decía, ¿sabés que los chicos que vienen de tu escuela no saben tal cosa? ¿Cómo? ¿En serio? Pará, que te traigo al profesor. Y a la semana siguiente se reunían con el profesor y solucionaban el tema. Entonces, muchas veces, digo, y obviamente eso no quedaba sentado en ningún acta, no había un hecho jurídico, no, qué sé yo. Muchas veces la burocracia mata el diálogo que deberíamos fomentar, que es el que se da en el territorio y demás. Y el segundo pero es que yo estoy de acuerdo y todo el tiempo aprendemos. El sector educativo debería aprender del sector empresario, del sector que incorpora tecnologías para transformarnos y demás. Y tiene que haber mucho diálogo. De hecho, la OEI es ejemplo, ¿no? Los 3 y algunos más que veo por ahí participamos de las mesas de educación y trabajo que organiza la OEI para tener estos diálogos, discutir los perfiles, los marcos de referencia. Pero también tenemos un problema que le pedimos demasiado al Estado, ¿no? Se reúne la formación, el sindicato, los empresarios, dicen, bueno, hay que hacer esto, ahora que lo haga el Estado, ¿no?
Digo, que venga tal departamento y lo haga. Y eso fue una costumbre a la cual caímos en la Argentina y nos tenemos que ir de eso. Hay muchos, el Estado tiene que poner las reglas de juego, pero después el partido lo tienen que jugar los privados. Ya estamos en tiempo, lamentablemente, me parece que nos quedó corto. Los comprometo a los tres para seguir esta conversación en el futuro, cuando termine la feria, porque es interesantísimo todo lo que han dicho. Les agradezco muchísimo a los tres, Gerardo Martínez, Eugenia Cortone y Ludovico Grillo, haber estado aquí en el auditorio de TICMAS.